Para que lo tengan en cuenta, este video es una recopilación de la serie de dictaduras en Latinoamérica, empezando por Chile y terminando por Honduras, así que espero que les guste esta recopilación. Bueno gente, es hora de comenzar esta serie de dictaduras en Latinoamérica y por lo que dice esta encuesta muchos de ustedes votaron Chile. Así que voy a empezar por ese país. En esta ocasión voy a hablarles de la dictadura más conocida de la historia de Chile. Exacto, la de Augusto Pinochet. Así que espero que les guste. En esta ocasión se los voy a resumir bastante, más que nada porque en el canal hablamos sobre la historia de Chile. Nos vamos a los eventos del 11 de septiembre de 1973. En ese día unos militares dirigidos por un tal Augusto Pinochet hicieron un golpe de estado contra el entonces presidente de la República, Salvador Allende. Y así lo hicieron bombardeando la moneda y todo, y después Allende Después Pinochet y sus compas crearon una junta militar de gobierno que obvio dirigiría él mismo, y así comenzaría oficialmente el periodo de dictadura militar en Chile, y después el nuevo régimen impuso un toque de queda y después se dedicaron a persecución, secuestro, tortura y asesinato a los opositores. Y de hecho hubo muchos muertos y desaparecidos, y estuvo la Brigada Lautaro, que era una unidad de una organización que se llamaba Dirección de Inteligencia Nacional, o DINA, abreviado. Y su unidad más cruel de exterminio fue esta Brigada Lautaro, obviamente, y sus crímenes eran perpetrados con conocimiento y consentimiento de Pinochet. Ahora nos vamos a 1978. En este año la dictadura enfrentó uno de sus momentos más complejos. Enfrentó la condena mundial por el asesinato de Orlando Letelier en Washington, D.C. y luego una polémica con el general Gustavo Leigh, integrante de la Junta, y su expulsión, y luego el conflicto de Beagle con Argentina, que estuvo a punto de llevar a estos dos países a la guerra. Sí, en verdad estuvieron a punto de irse a la guerra. Debes darme esos territorios. Eso es lo que tú te crees, pedazo de pringao. Y esto fue la crisis entre Argentina y Chile de 1978, que sucedió a raíz del laudo arbitral británico de 1977, más la dictadura militar argentina de Jorge Rafael Videla proclamó insanablemente nulo el fallo. Un poco irónico, la verdad, ¿no? Y después Argentina puso en marcha la Operación Soberanía, en la que planeaban invadir Chile y forzarla a ceder las islas del Canal Beagle, pero al final aceptaron la mediación del Papa Juan Pablo II. Y después Chile, debido a la tensa relación que tenían con Argentina, empezaron a mandarle apoyo al Reino Unido durante la Guerra de las Malvinas, y finalmente Chile y Argentina firmarían el Tratado de Paz y Amistad en el 84, y después de un plebiscito en el 80 redactarían la Constitución, que todavía está vigente hoy en día, pero después tuvieron una grave crisis económica, y después de su parte más cruda entraría a manejar la economía un tal Hernán Bucci. Y es que este tío, con unas reformitas y todo eso, logró revitalizar la economía. A esto se le llamó el segundo milagro chileno. Solo voy a adelantarme hasta el final ahora. En 1988 hubo un plebiscito para decidir si Pinochet permanecía o no en el poder hasta el 11 de marzo de 1997. Y estos fueron los resultados, o sea, ganó el no. Y después el propio Pinochet llamaría a elecciones para el año siguiente, las cuales se celebrarían en el 89 y darían como ganador a Patricio Aylwin, quien asumiría en el 90, acabando con la dictadura. Y eso, gente, esa fue la dictadura militar en Chile. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bueno, a ver qué pone esta encuesta.
Efectivamente, gente, en este video volvemos a hablar sobre Venezuela, pero no es lo que creen. Lo que pasa es que Venezuela es el próximo país para la serie de dictaduras en Latinoamérica. Y es que puede que ustedes conozcan algunas de las dictaduras que tuvo el país, como la de los hermanos Monagas, la de Juan Vicente Gómez, que esa sí duró mucho, la de Marcos Pérez Jiménez y, como no, el régimen chavista. Lo que pasa es que en este video las voy a resumir todas, pero puede que estos resúmenes sean cortos porque si no se hace largo el video. Y ahora, con todo esto aclarado, podemos comenzar con el video. Nos vamos al tiempo donde gobernaban los hermanos Monagas, José Tadeo Monagas y José Gregorio Monagas. Lo que pasa es que su gobierno estuvo marcado por el nepotismo, el autoritarismo y, como no, la corrupción. Pero resulta y resalta que la revolución de marzo de 1858 por Julián Castro terminó por expulsar al gobierno de los Monagas. Tras la Revolución Liberal Restauradora por parte de Cipriano Castro, esta acabó con la presidencia de Ignacio Andrade y en última instancia quedó él como presidente. Pero después del golpe de estado de 1908, a Cipriano Castro lo echaron del poder y quedó su vicepresidente Juan Vicente Gómez durante 27 años y con muchos detenidos de por medio. Lo que pasa es que Juan Vicente Gómez incluso fue el jefe de estado en tiempos donde él no era el presidente y en su lugar estaban presidentes títeres que eran José Gil Fortul, Victorino Márquez Bustillos y finalmente Juan Bautista Pérez. Finalmente Juan Vicente Gómez moriría en 1935, después de lo cual habría una breve transición democrática. Tras un periodo conocido como el Trienio Adeco y la presidencia de Rómulo Gallegos, este último fue derrocado en un golpe de estado por unos militares, entre ellos Carlos Delgado Chalbaud, que quedó como presidente, pero por poco tiempo antes de ser asesinado, y después estuvo un Germán Suárez Flamerich, pero como verán, él también estuvo poco tiempo, ya que terminó renunciando, y fue sucedido por Marcos Pérez Jiménez, cuyo gobierno estuvo marcado por el autoritarismo, la represión política y la construcción de obras arquitectónicas impulsados por, sorpresa, el auge petrolero. Pero tras un golpe de estado, Pérez Jiménez terminaría siendo derrocado, poniéndole fin a aquel periodo de dictadura. Ya les conté la historia de Hugo Chávez en estos dos videos, pero se los voy a volver a contar. ¿Se acuerdan del golpe de estado de 1992? Pues esto mismo hizo Hugo Chávez. Lo que pasa es que el golpe terminó fallando y el propio Chávez terminó preso, pero al final el nuevo presidente Rafael Caldera lo liberó. Se los explico en este video. Lo que pasa es que después Chávez gana las elecciones de 1998 y queda él como presidente por 14 años, durante los cuales hizo una nueva constitución y también censuró la prensa, modificó leyes electorales y arrestó y exilió a críticos de su gobierno. Pero al final, el propio Chávez terminaría muriendo en el año 2013 y fue sucedido por Nicolás Maduro. Les cuento la historia de su caída en este video. Lo que pasa es que bajo Maduro, la pobre Venezuela terminó de convertirse en una dictadura. Pero después a Maduro lo capturaron, sorpresa, los gringos. Y después Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina. Lo que pasa es que ella era de la línea de Maduro, que a su vez era de la línea de Chávez. Y con esto podríamos decir que esos chavistas siguen en el poder. Y eso, gente, esas fueron las dictaduras en Venezuela. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.
Bueno gente, hace un tiempo para cuando se haya subido este video ya hemos pasado 100 suscriptores. La verdad es que estoy muy agradecido con ustedes y para celebrarlo les tengo que decir que el siguiente país para la serie de dictaduras en Latinoamérica es nada más y nada menos que Colombia. Bueno gente, en esta ocasión les voy a resumir la única dictadura que se conoce en la historia de Colombia. Exacto, la de Gustavo Rojas Pinilla. Así que espero que les guste. Año 1953. El presidente es Laureano Gómez después de 3 años de gestión impopular. Resulta que en ese año el militar Gustavo Rojas Pinilla junto a otros hicieron un golpe de estado, básicamente. Pero Jorge Ferrier, ¿el golpe de estado tuvo algún motivo? Pues claro que sí. Y los motivos fueron estos. O sea que hubo una crisis institucional en Colombia y por violencia partidista. Y en última instancia quedó este güey como presidente. Pero Jorge Ferrier, ¿eso no rompía con el orden constitucional? Pues claro que sí. Pues el golpe militar de Gustavo Rojas Pinilla rompía el orden constitucional al no ser un gobierno elegido. ¿Y el golpe fue exitoso? Pues claro que sí, y Rojas Pinilla quedó como presidente. ¿Y cuánto duró su gobierno? El gobierno de Gustavo Rojas Pinilla duró un total de 4 años. Con el recrudecimiento del periodo llamado la violencia tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, después de lo cual sucedió el llamado Bogotazo, se crearon guerrillas liberales y comunistas por sus seguidores y partidarios contra la persecución en su contra por los gobiernos conservadores de Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez y el gobierno interino de Roberto Urdaneta. Entre 1948 y 1958 hubo una guerra entre las guerrillas liberales y comunistas que enfrentó al Ejército Nacional y la Policía Nacional contra unos grupos paramilitares, entre ellos los chulavitas, los pájaros, entre otros. Cabe mencionar que se registraron combates, emboscadas y masacres. Después estos grupos se desmontaron en gran parte por el Frente Nacional, pactado por los dirigentes liberales y conservadores entre 1956 y 1957 e iniciado en 1958. Sin embargo, seguirían latentes los conflictos por las tierras y la desigualdad social. Y el propio Rojas Pinilla ofreció amnistía y muchas de las guerrillas se desmovilizaron, encargando al general Alfredo Duarte Blum para esta tarea de pacificación, entre comillas. Y también cabe destacar que durante el mandato de Rojas Pinilla también pasaron muchas otras cosas. Por ejemplo, que reconoció los derechos de las mujeres, la creación de entidades, la creación de sindicatos y partidos y el inicio de la televisión en Colombia. Pero también hubo aumento de impuestos. También hubo la construcción de obras públicas como el ferrocarril del Atlántico, el aeropuerto internacional El Dorado, que se encuentra en el distrito capital de Bogotá, así como de 18 aeropuertos más. La construcción de acueductos, alcantarillados, entre otros. También se terminó la represa hidroeléctrica de La Brija y la nueva refinería de Barrancabermeja. También hay que destacar la construcción del Estadio Manuel Murillo Toro y la del Estadio La Independencia. También durante su administración se terminaron las obras de Acerías Paz del Río, el Hospital Militar, el Centro Administrativo Nacional, el Club Militar y la restauración del Observatorio Astronómico. También impulsó la vivienda popular, la casa campesina, el seguro campesino y la bolsa de empleos. También durante su administración se creó la industria militar o Indumil. Pero también durante su periodo hubo tragedias como la explosión de Cali de 1956, ocasionada según Rojas por sus opositores que habían rechazado el pacto de Benidorm. También buscó estimular la inversión firmando un pacto con Estados Unidos que permitió que las compañías extranjeras sacaran del país el 100% de sus ganancias.
Pero es importante destacar que durante el gobierno de Rojas Pinilla, obviamente hubo mucha censura y represión, y de hecho su hija tuvo un incidente en una corrida de toros, lo que ocasionó una fuerte represión. Finalmente, en 1957 habría un golpe de estado, tras el cual Rojas Pinilla se vería obligado a renunciar, y después se crearía una junta militar de gobierno presidida por Gabriel París. Antes de terminar, me gustaría dar saludos a Juli de TikTok por pedirme hacer Colombia para la serie. Y eso, gente, esa fue la dictadura de Colombia. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bueno, gente, seguimos con la serie de dictaduras en Latinoamérica y les tengo que decir que el siguiente país para esta serie es nada más y nada menos que Perú. Y miren, al igual que Venezuela, Perú no tuvo una sola dictadura, de hecho tuvo varias, así que con Perú, al igual que con Venezuela, las voy a resumir todas, aunque puede que estos resúmenes sean cortos para que no se nos haga largo el video. Y ahora, con todo esto aclarado, podemos comenzar. Perú tuvo por lo menos 3 dictaduras. Veámoslas: la de Juan Velasco Alvarado, la de Francisco Morales Bermúdez y la de Alberto Fujimori, aunque algunos dicen que este último no fue dictador. Veámoslas de forma corta para que no se nos haga largo el video. La de Juan Velasco Alvarado inició con un golpe de estado que le realizó al entonces presidente Fernando Belaúnde en 1968 y quedó él como presidente. Su gobierno fue de corte autoritario y verticalista, y también hubo expropiación de tierras y la creación de latifundios. Y cómo olvidar que durante su gobierno hubo la creación del Cínamos. Con el tagnazo de 1975, Juan Velasco Alvarado sería derrocado por Francisco Morales Bermúdez, que saldría como presidente, pero después a él lo intentarían derrocar en 1976, y aunque falló, dio como resultado el giro de Morales Bermúdez hacia el conservadurismo. Ahora solo me voy a adelantar hasta los últimos años del gobierno de Morales Bermúdez. 1979 fue un año tenso, porque fue el año del centenario de la Guerra del Pacífico, lo que generó tensiones en las relaciones entre Perú y Chile. También en ese año finalizó la Asamblea Constituyente de 1978. Al final, en 1980, Francisco Morales Bermúdez le cedería el poder a Fernando Belaúnde, a quien Juan Velasco Alvarado había derrocado 12 años antes. Ahora nos vamos a la década de 1990, Perú. Pero aquí pasa una cosa: en ese momento el Perú estaba gobernado por un japonés. ¿Un japonés? ¿Qué es lo siguiente? Nada, en verdad Fujimori no era japonés, aunque sí era de ascendencia japonesa, tampoco les voy a mentir. Con las elecciones de 1990, Fujimori ganó y se volvió presidente, pero unos años después, concretamente el 5 de abril de 1992, se llevaría a cabo un autogolpe de estado orquestado por el propio Fujimori, después de lo cual asumiría Máximo San Román. A pesar de esto, ni las Fuerzas Armadas del Perú ni la comunidad internacional en general reconocieron a Máximo San Román como presidente, o sea que todos reconocían a Fujimori. Eventualmente el mandato de San Román terminaría en enero de 1993. Sin embargo, tras el autogolpe del 92, Fujimori se volvió algo más autoritario, y en las fases posteriores de su gobierno se impuso un drástico programa de reformas neoliberales, el uso sistemático de la propaganda, y hubo un grave caso de corrupción generalizada y graves violaciones de los derechos humanos. Sí, todo esto ocurrió durante su gobierno, o sea, su gobierno tras el autogolpe. Ahora toca hablar de una figura importante en este periodo que se llamaba Vladimiro Montesinos, que mucha gente lo consideraba el líder de facto de Perú. Él era el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional
y se ve que era amigo de Fujimori, que de hecho durante su gobierno el Perú resolvió el problema de la guerrilla derrotando a Sendero Luminoso, que había tomado parte en el conflicto armado en Perú. Sí, el problema de la guerrilla lo resolvieron cuando Fujimori estaba en el poder. Antes de continuar me gustaría aclarar una cosa, y es que hay quienes dicen que Fujimori no fue dictador, pero hay quienes dicen que sí también. Pero si quieren un video hablando de Fujimori, por favor háganmelo saber. Después de su triunfo en las elecciones del año 2000, Fujimori enfrentó crecientes acusaciones de corrupción y crímenes de lesa humanidad. Poco después, en noviembre del año 2000, Fujimori huyó a Japón, donde presentó su renuncia por fax. Sin embargo, el Congreso peruano no aceptó su renuncia y en vez de eso lo destituyeron. Y eso, gente, esas fueron las dictaduras en Perú. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bueno, gente, seguimos con la serie de dictaduras en Latinoamérica y les tengo que decir que el siguiente país para esta serie es nada más y nada menos que Argentina. Y miren, al igual que con Chile, con Argentina les voy a resumir la dictadura más conocida de su historia. Exacto, el proceso de reorganización nacional. Así que espero que les guste. Por cierto, durante esa dictadura se cometieron delitos bien fuertesones, así que el video va a tener que venir con algo de censura, ya les voy avisando. Año 1976. Unos militares organizan un golpe de estado contra la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón. Entonces, el 24 de marzo de 1976 lo hicieron. Cerca de la 1 de la mañana, el helicóptero que transportaba a la presidenta hacia la quinta presidencial fue desviado. Después de aterrizar y antes de ser encarcelada, la mandataria escuchó las siguientes palabras: las Fuerzas Armadas se han hecho cargo del poder político y usted ha sido destituida. Después se creó una junta militar cuyos miembros principales eran Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera y Orlando Ramón Agosti, con Videla quedando como presidente. Iniciaba el periodo de la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, que duró entre 1976 y 83. Los objetivos declarados de la dictadura fueron combatir la corrupción, la demagogia y la subversión. Hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos y se estableció un plan sistemático de terrorismo de Estado que yo les diría que incluyó, pero no quiero que me tumben el video. Esta dictadura formó parte del llamado Plan Cóndor, que fue una operación involucrando a varios países de Latinoamérica que en ese momento eran dictaduras, apoyados por Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, un conflicto político e ideológico que vio enfrentarse al gigante norteamericano contra la Unión Soviética, que no voy a explicar cómo sucedió en este video, pero si quieren un video de la Guerra Fría, por favor háganmelo saber. Se narra que Manuel Contreras, el director de la DINA en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet, fue invitado en 1975 al cuartel general de la CIA en Langley durante 15 días. Se indica a Contreras como el creador del Plan Cóndor y al secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, como su ideólogo, El ejército argentino tuvo un destacamento de instructores en Honduras para apoyar a los contras, que tenían como objetivo a Nicaragua. Se me olvidó mencionar esto antes, pero el golpe de Estado de 1976 que instauró a la dictadura en Argentina fue el último golpe exitoso en el país. Ahora sí, continuemos. Ahora vamos a hablar del conflicto del Beagle, que para ese entonces tenía a la Argentina de Videla y al Chile de Augusto Pinochet bastante tensos. El conflicto del Beagle llegó a sus máximas en el año 1978, a raíz del laudo arbitral de 1977 firmado por el Reino Unido, como una mediación ante el conflicto, lo cual los argentinos no reconocieron y
Esto resultó en que ambos países casi se fueran a la guerra, la cual fue evitada gracias a la mediación del Papa Juan Pablo II, y después ambos países firmarían el Tratado de Paz y Amistad en 1984. Tras 5 años de mandato, Jorge Rafael Videla fue reemplazado en la presidencia en 1981 por Roberto Eduardo Viola, que tras un proceso de remoción en su contra aquel mismo año, Viola fue reemplazado inicialmente por Horacio Tomás Liendo, luego por Carlos Alberto Lacoste y finalmente fue reemplazado en diciembre por Leopoldo Fortunato Galtieri, durante cuyo mandato hubo la Guerra de las Malvinas, pero ese es un tema para otro video. Pero bueno, los pongo en contexto. Estas son las Islas Malvinas, que desde 1833 es un tema de disputa entre la Argentina y el Reino Unido, evidentemente, que para 1982 tenía como dirigente a Margaret Thatcher, también conocida como la Dama de Hierro. La cosa es que bajo su liderazgo los británicos ganaron y luego los argentinos se rindieron, tras lo cual Galtieri renunció y fue reemplazado inicialmente por Alfredo Sengen para luego ser reemplazado finalmente por Reinaldo Vignone. Finalmente, a los casos de corrupción y a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, así como la crisis política, social y económica devenida en inflación, se le sumó la derrota en, evidentemente, la Guerra de las Malvinas, por lo que finalmente en 1983 la Junta Militar se vería obligada a celebrar elecciones libres y democráticas, las cuales dieron como ganador a Raúl Alfonsín, finalmente acabando con la dictadura. Y para finalizar, en 1985, por orden de Raúl Alfonsín, se hizo un proceso judicial llamado Juicio a las Juntas. Se hizo este proceso judicial sobre 9 de los 10 integrantes de las 3 primeras juntas militares que habían gobernado durante la dictadura. 4 de los militares fueron absueltos y 5 condenados. Pero resulta y resalta que después las leyes de impunidad sancionadas entre 1986 y 1990 impidieron el juzgamiento o la ejecución de las condenas, y después en 1990 Carlos Menem, que ahora era presidente, decidió indultar a los militares, quedando indultadas más de 1.200 personas. Pero después, a partir de 2003, siendo presidente Néstor Kirchner, se anularon las leyes de impunidad y se reabrieron los juicios, condenando y encarcelando a cientos de militares. Y eso, gente, esa fue la dictadura de Argentina. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bueno, gente, seguimos con la serie de dictaduras en Latinoamérica y les tengo que decir que el siguiente país para esta serie es nada más y nada menos que Cuba. Miren, ustedes puede que conozcan alguna que otra dictadura que haya tenido Cuba en su historia, como la de los hermanos Castro, por ejemplo, pero resulta que hubo más. Presten atención porque ya les iré diciendo en el video. Nos vamos al año 1952. En ese año, el militar Fulgencio Batista organiza un golpe de estado con el cual derroca al presidente constitucional Carlos Prioso Carras, quedando el propio Fulgencio como presidente, obviamente. Ya en el poder, aumentó el salario de las Fuerzas Armadas y de la policía, y además organizó unas elecciones para 1954 con él mismo como candidato del Partido de Acción Progresista. Fulgencio, en una maniobra de forma, designó a Andrés Domingo Morales del Castillo, su secretario, como presidente interino entre agosto de 1954 y febrero de 1955, mientras Fulgencio se encontraba en campaña. Y al ganar, Fulgencio asumiría la presidencia en febrero de 1955. Pero hay que recalcar que el gobierno de Fulgencio Batista se caracterizó por la corrupción y la represión, y en las elecciones de 1958 triunfaría a Andrés Rivero Agüero, aunque dice en Wikipedia que las elecciones fueron fraudulentas. Durante unos 2 años, el movimiento 26 de julio, de ideología nacionalista, encabezado por Fidel Castro, lideraría la resistencia contra el gobierno represivo de Fulgencio. Y aquí es donde llegamos a la Revolución Cubana.
Fidel Castro organizó un golpe de estado junto con su hermano Raúl, y estos, junto con el Che Guevara, lograron derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista, quedando Fidel Castro en el poder, primero como primer ministro de la nación y luego ahí sí como presidente. Y es que bajo Castro Cuba era otra dictadura, pero esta vez era una dictadura comunista. Recordemos, estos eran tiempos de la Guerra Fría, un conflicto político e ideológico que enfrentó a Estados Unidos, que representaba el capitalismo, contra la Unión Soviética, representante del comunismo. Y es que con Fidel Castro en el poder, Cuba era un estado comunista, lo que le dio una amistad con la Unión Soviética. Y es que cuando Fulgencio Batista estaba en el poder, Cuba se había hecho amiga de los Estados Unidos, así que cuando Castro, comunista, tomó el poder, a Estados Unidos no le gustó. Y entonces en 1961 el presidente John Fitzgerald Kennedy ordenó ejecutar una invasión a Cuba, la invasión de Bahía de Cochinos, con el objetivo de derrocar a Castro. Pero esta invasión fue un completo fracaso, y con eso Castro logró mantenerse en el poder, y luego las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba hicieron intervenciones militares en África. En 1976 Fidel Castro se volvió presidente de la República, y durante su gobierno Cuba participó en la Guerra Civil Angoleña, la Guerra Civil Mozambiqueña y finalmente la Guerra de Ogaden, así como las revoluciones latinoamericanas. Tras la caída de la Unión Soviética, Fidel Castro dirigió a Cuba en el periodo de crisis económica que se conoce como periodo especial. Durante este periodo, Castro realizó muchos cambios en la economía cubana y reformó el socialismo cubano debido a la retirada del respaldo soviético. Posteriormente, Cuba recibiría ayuda del presidente venezolano Hugo Chávez. Pero hay que recalcar que el gobierno de Castro dicen que se caracterizó por la represión. Sí, diversas fuentes lo consideran un dictador, y se estima que entre 7.000 y 11.000 cubanos murieron en conflictos en África. Al final, en 2008, Fidel Castro sería reemplazado en la presidencia por su hermano Raúl, quien también había tomado parte en la Revolución Cubana, aunque entre 2006 y 2008 hubo transferencia de responsabilidades presidenciales. En ese tiempo Raúl fue presidente interino y luego en 2008 ahí sí se volvió presidente de verdad. Y es que él hizo nuevas medidas y cambios en la política cubana, y también permitió ejercer 178 actividades privadas y revisó las relaciones con naciones como México, Rusia y China, y además restableció las relaciones con Estados Unidos. Sí, eso sí pasó durante su gobierno. En 2018, Raúl Castro sería reemplazado en la presidencia por Miguel Díaz-Canel. Ahora les voy a hablar de cómo ha estado Cuba durante su gobierno. En su primer discurso declaró su intención de continuar con la revolución, y también durante su gobierno se redactó la Constitución del 2019. Pero durante su gobierno Cuba ha enfrentado problemas políticos así como problemas socioeconómicos, y ha estado lidiando con una crisis económica intensa que incluyó la devaluación del peso cubano. Y también durante su gobierno se han registrado múltiples incidentes de represión contra disidentes y la ciudadanía en general. Y para finalizar, aunque Fidel y Raúl Castro ya no están en el liderazgo directo, siguen siendo figuras importantes en la historia de Cuba. Y eso, gente, esas fueron las dictaduras de Cuba. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bueno, gente, seguimos con la serie de dictaduras en Latinoamérica, y les tengo que decir que el siguiente país para esta serie es Nicaragua. Pero primero... Hola, soy Nicaragua, soy un país en la América Central. Mi capital es Managua y soy el país más grande de la América Central. Lo que es Nicaragua en su día pertenecía al Imperio Español, en concreto al Virreinato de la Nueva España, y después por un corto tiempo perteneció al Primer Imperio Mexicano y finalmente perteneció a la República Federal de Centroamérica. Y cuando esta colapsó en 1839, Nicaragua por fin se volvió un estado independiente. Ahora vamos a hablar de esta sociedad secreta que se llamaba Caballeros del Círculo Dorado, quienes pretendían crear un imperio que comprendía
toda la América Central y partes del sur de Estados Unidos, que se llamaría el Círculo Dorado. Ellos tenían también como objetivo preservar la esclavitud. Para cumplir sus objetivos, los caballeros del Círculo Dorado empezaron a reclutar a estos piratas llamados filibusteros. Uno de ellos era William Walker. Ahora ustedes estarían preguntando, ¿quién era este William Walker? Pues se los explico. William Walker, proveniente de Nashville, Tennessee, era uno de estos piratas llamados filibusteros, pero antes de irse hacia Nicaragua, había intentado tomar control de la península de la Baja California, pero esto pues duró poco tiempo, y de ahí se fue hacia Nicaragua, y ahí realizó unas elecciones amañadas y se hizo presidente. Pero su estadía representaba una amenaza en la América Central, por lo que los demás países de la región iniciaron una ofensiva para derrocarlo, dando lugar a la Guerra Nacional de Nicaragua y a la Campaña Nacional, que también involucró a Cornelius Vanderbilt, el hombre más rico de aquel momento. Miren, tenían propuesta esta ruta por Nicaragua, ya que en ese momento el Canal de Panamá todavía no existía, así que si uno quería ir de Nueva York a Los Ángeles tenía que ir a través de esa ruta, y en ese momento Vanderbilt controlaba esa ruta. Eventualmente una coalición dirigida por Costa Rica terminaría por expulsar del poder a William Walker. Y ahora sí, revisemos los dos periodos dictatoriales más importantes de la historia de Nicaragua. A mediados de la década de los 30, el presidente de Nicaragua era Juan Bautista Sacasa. Pues resulta que en junio de 1936, Juan Bautista Sacasa sería derrocado en un golpe de estado por Anastasio Somoza García, que era el jefe director de la Guardia Nacional, quien después asumiría la presidencia y establecería una dictadura familiar que duraría de 1937 a 1979. El gobierno de facto de Somoza García duró de 1937 hasta su muerte en 1956, siendo sustituido por sus dos hijos, el mayor, Luis, y Anastasio, este último siendo el último presidente de la dinastía. Y aunque los Somoza no ocuparon la presidencia durante el periodo completo, continuaron gobernando a través de presidentes títeres y mediante su control de la Guardia Nacional, y además que eran apoyados por los Estados Unidos porque pues eran anticomunistas. Y se ve que la de los Somoza era una dictadura personalista. Y también se ve que durante su gobierno hubo censura de prensa. Y también se ve que durante su gobierno hubo violaciones de los derechos humanos. Vamos, casi todos los dictadores hacen eso. Ahora vamos a hablar del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que fue nombrado así en honor a Augusto César Sandino. Aquí iniciaría la revolución sandinista, que en 1979 terminaría por derrocar a los Somoza. Tras la caída del régimen somocista se creó una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional coordinada por Daniel Ortega, quien posteriormente asumiría la presidencia para el periodo de 1985 a 1990. Ahora, casi 2 décadas después, Daniel Ortega volvería a asumir la presidencia de la nación en el 2007. Ahora, durante su gobierno ha habido una crisis política, lo que ha generado un éxodo masivo de nicaragüenses hacia Costa Rica. Ahora, Daniel Ortega ha sido frecuentemente comparado con Somoza debido a los arrestos a opositores y cierre de medios, y ha sido señalado de autoritario por diversas fuentes. Sí, diversas fuentes consideran a Daniel Ortega un dictador. Y para finalizar, Nicaragua actualmente vive en un estado de temor con prohibición de entrada a periodistas extranjeros y una falta de libertad de prensa. Y eso, gente, esas fueron las dictaduras de Nicaragua. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bueno, gente, seguimos con la serie de dictaduras en Latinoamérica y les tengo que decir que el siguiente país para esta serie es Paraguay.
Miren, al igual que con Chile y Argentina, les voy a resumir la dictadura más conocida de la historia de Paraguay. Exacto, la de Alfredo Stroessner. Así que espero que les guste. Aunque antes de resumirles la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay, al igual que con Nicaragua, les voy a contar algunas características sobre el Paraguay y además un poco de su historia. Paraguay es un país situado en el centro de América del Sur y su capital es Asunción. En este país se hablan dos idiomas, el español y el guaraní, este último siendo un idioma nativo prehispánico. Lo que es Paraguay en su día pertenecía al Imperio Español, en concreto al Virreinato del Perú, hasta 1776, cuando integró el Virreinato del Río de la Plata, actual Argentina. Paraguay se independizó como tal tras la Revolución de Mayo de 1811, de aquella manera consiguiendo su independencia de España, en el marco de las guerras de independencia hispanoamericanas que a su vez fueron causadas por la Guerra de Independencia Española. Uno de los impulsores de la independencia en Paraguay fue José Gaspar Rodríguez de Francia, quien asumió el poder como dictador, cargo que ostentó hasta su muerte en 1840, y después de un tiempo subiría al poder Carlos Antonio López, primero con el cargo de cónsul y luego como presidente, cargo que ostentó hasta su muerte en 1862, siendo sucedido por su hijo Francisco Solano López, durante cuyo gobierno habría la Guerra de la Triple Alianza, la cual no voy a explicar cómo sucedió en este video, pero si quieren un video de la Guerra de la Triple Alianza, por favor háganmelo saber. Adelantándonos hacia el siglo XX, Paraguay se enfrentaría en la Guerra del Chaco contra su vecino Bolivia. Y es que, a diferencia de con la Guerra de la Triple Alianza, Paraguay terminaría ganando la Guerra del Chaco. Ahora, adelantándonos hacia el año 1954, el militar Alfredo Stroessner hizo un golpe de estado con el cual derrocó al entonces presidente Federico Chávez, poniendo en su lugar temporalmente a Tomás Romero Pereira como presidente. Y después se celebraron unas elecciones ese mismo año, las cuales terminó ganando Stroessner. Alfredo Stroessner estuvo en el poder durante casi 35 años, lo que lo convierte en uno de los presidentes que más tiempo ha estado en el poder mundialmente. Además de que fue la dictadura más longeva de toda Sudamérica y la tercera más larga de toda Latinoamérica, superada únicamente por Fidel Castro de Cuba y Porfirio Díaz de México. Su gobierno fue como una combinación de autoritarismo militar, hegemonía partidaria y represión sistemática, además que durante su dictadura hubo violaciones a los derechos humanos, obviamente. El modelo político instaurado, conocido como estronismo, fue caracterizado por la subordinación del aparato estatal al Partido Colorado, la concentración del poder en el Ejecutivo, entre otras cosas, y mantuvo una fachada de legalidad mediante elecciones periódicas en las que el oficialismo imponía amplias mayorías. Y además que durante su gobierno se eliminaron prácticamente todas las facciones disidentes. Y además que una facción del Partido Liberal retornó al país y adoptó el rol de oposición legalizada bajo el nombre de Partido Liberal Radical. Se sabe que en las elecciones de 1968 y 1973 se autorizó a los partidos opositores a obtener algunos escaños. No obstante, en 1977 se celebrarían nuevas elecciones constituyentes que derivaron en una enmienda constitucional eliminando todos los límites al mandato presidencial, lo cual permitió a Stroessner postularse de nuevo y ganar las elecciones de 1978. Y también se sabe que Stroessner participó activamente del Plan Cóndor, financiado por los Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, que ya les expliqué un poco de eso en el video de la dictadura de Argentina. Y es que Estados Unidos fue uno de los principales aliados del gobierno stronista debido al férreo anticomunismo de Stroessner. Pero hay que destacar que en la década de los 80 Paraguay enfrentó las consecuencias de la crisis de la deuda hispanoamericana.
También cabe mencionar que paralelamente los gobiernos militares de la región, como en Argentina, Brasil y Uruguay, fueron reemplazados por democracias, lo que generó un clima político favorable para que la ciudadanía paraguaya demandara mayores libertades y la apertura democrática. E incluso en el Partido Colorado, el partido de Stroessner, comenzaron a surgir voces críticas contra sus políticas autoritarias. Y además que las elecciones de 1983 y las de 1988 fueron manipuladas para darle el 90% de los votos a Stroessner. Ahora, antes de que me lo pregunten en los comentarios, no, la siguiente escena no forma parte de ningún evento importante, pero bueno. A ver, señor Stroessner, ¿qué quieres ahora? Es que si se da cuenta, hay una división dentro del Partido Colorado y hasta hay rumores de que podría haber un golpe de estado. Bueno, habrá que idear una idea para evitar ese golpe de estado que están rumoreando por ahí. Acabas de decir idear una idea, ¡que te calles! El 3 de febrero de 1989 habría un golpe de estado que derrocaría a Alfredo Stroessner después de casi 35 años de gobierno. Este golpe de estado, que fue liderado por Andrés Rodríguez, fue conocido como el golpe de la Candelaria y, como ya mencioné, derrocó a Alfredo Stroessner. Y poco después se celebrarían unas elecciones, las cuales darían como ganador a Andrés Rodríguez. Y eso, gente, esa fue la dictadura de Paraguay. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bueno, gente, seguimos con la serie de dictaduras en Latinoamérica y les tengo que decir que el siguiente país para la serie es Uruguay. Y miren, hoy les voy a resumir la dictadura cívico-militar en Uruguay de 1973 a 1985, así que espero que les guste. Año 1973. En este momento, Uruguay estaba gobernado por Juan María Bordaberry, pues resulta que el 27 de junio de 1973 hubo un golpe de estado que fue orquestado por el propio Bordaberry, lo cual instauraría esta dictadura. Al igual que la dictadura de Argentina, en Uruguay se instalaron centros de detención, quedando detenidas más de 5.000 personas. Y además que durante este periodo Uruguay participó del Plan Cóndor, que fue financiado por Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. En 1976 Bordaberry sería destituido y reemplazado por Alberto de Micheli, pero les cuento lo que llevó a la destitución de Bordaberry. Y es que en 1976 se debían de hacer nuevas elecciones. Esto colocó al régimen en una encrucijada: o se avanzaba hacia una apertura o se decidía el establecimiento de un régimen nuevo distinto al de la Constitución de 1967. Dada por descartada una apertura del régimen, Bordaberry envió el 1 de junio de ese año un comunicado a la Junta de Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas, el cual refería a su permanencia en el cargo de presidente si se aceptaban las siguientes propuestas. Primero, que las Fuerzas Armadas iban a sustituir a los partidos políticos. Segundo, que la soberanía nacional sería ejercida por plebiscitos o indirectamente por el Consejo Nacional de la Nación. El marxismo iba a ser incompatible con el nuevo régimen. Cuarto, que las formas tradicionales de la democracia iban a dejar de existir. Y último, que el presidente sería electo por el Consejo Nacional de la Nación. Si era el actual, lo sería por 3 años, de ser otro por 5. Sin embargo, la propuesta no le agradó para nada a las Fuerzas Armadas, y eso de eliminar a los partidos políticos resultó demasiado arriesgado. El 11 de junio se produjo el último intento conciliatorio, aunque ya las decisiones estaban tomadas. Ni los generales aceptaron el planteo presidencial, ni Bordaberry aceptó firmar varios cientos de proscripciones de hombres vinculados a la política. Finalmente, el 12 de junio, Bordaberry fue destituido de la presidencia y reemplazado por Alberto de Micheli, quien después se negó a habilitar con su firma pesadas proscripciones sobre el elenco político, por lo que él mismo fue destituido después de menos de 3 meses en la presidencia, siendo reemplazado por Aparicio Méndez, quien firmó el acto institucional número 4, el cual de Micheli no había querido firmar y que por eso lo habían destituido y reemplazado por Méndez, evidentemente. Y este acto proscribió la participación política de 800 ciudadanos durante 15 años.
y además modificó el gabinete ministerial, y en 1980 se llevó a cabo un plebiscito que buscaba modificar la constitución para legitimar el régimen, el cual fue rechazado por el electorado. En 1981 Aparicio Méndez fue reemplazado por Gregorio Álvarez, el cual continuó con la represión hasta que finalmente, forzado por el avance de los sectores políticos opositores en las elecciones internas de 1982 y tras haber perdido gran parte del apoyo de las Fuerzas Armadas para continuar con el régimen, accedió a negociar con un cronograma electoral que finalizó con las elecciones de 1984, y tras la victoria de Julio María Sanguinetti, candidato del Partido Colorado, Álvarez dimitió en febrero de 1985, siendo sustituido por el presidente de la Suprema Corte, Rafaela Diego Bruno, hasta la asunción de Sanguinetti el 1 de marzo, acabando con la dictadura después de 11 años, 8 meses y 2 días. Desde el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, que instauró la dictadura, hasta la recuperación de la democracia con la asunción de Sanguinetti. Durante la dictadura, más de 5.000 personas fueron detenidas por motivos políticos, y además que la emigración aumentó drásticamente durante este periodo. Otra problemática que se debió encarar fue la validez de las leyes aprobadas por el Consejo de Estado, organismo inconstitucional pero que existió durante toda la dictadura. En 1986, durante la presidencia de Sanguinetti, se dictó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva de Estado, y después en los siguientes años se llevó a cabo una campaña de recolección de firmas para derogar esa ley de caducidad. Y en 1989, luego de que más de un 25% de la ciudadanía uruguaya habilitara con su firma el plebiscito para derogar dicha ley, se llevó a cabo el referéndum con un triunfo llamado voto amarillo, por el color de la papeleta y el triunfo del voto amarillo significó no derogar la ley de caducidad. Aunque después otro movimiento por la anulación de la ley de caducidad se puso en marcha durante la presidencia de Tabaré Vázquez. En octubre de 2009, coincidiendo con las elecciones, se sometió a plebiscito. Nuevamente la vigencia de la ley de caducidad fue confirmada en las urnas. También durante el gobierno de Vázquez fueron juzgados varios militares, así como el exdictador Bordaberry. Y para finalizar, en junio de 2013, en ocasión de cumplirse 40 años del golpe de Estado de 1973, el Parlamento realizó un acto. En dicha ocasión, el senador Ope Pasquet planteó una autocrítica del Partido Colorado respecto de aquella época. Y eso, gente, esa fue la dictadura de Uruguay. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bueno, gente, seguimos con la serie de dictaduras en Latinoamérica y les tengo que decir que el siguiente país para esta serie es Brasil. Miren, hoy les voy a resumir la dictadura militar de 1964-1985, así que espero que les guste. Nos vamos al golpe de Estado de 1964, perpetrado por Castelo Branco en contra del presidente João Goulart. Y se ve que este golpe fue exitoso y sí lograron derrocar a Goulart, con Castelo Branco quedando como presidente, instaurando esta dictadura. Castelo Branco gobernó de 1964 a 1967 y se sabe que recién iniciado su mandato desmanteló a la izquierda del Congreso y estableció la abolición de los partidos políticos. E incluso algunos individuos que habían apoyado el golpe fueron privados de sus derechos políticos. Y solo se permitían dos partidos, eso siendo la Alianza Renovadora Nacional o ARENA de apoyo al gobierno y el Movimiento Democrático Brasileño o MDB, que era de oposición. Y además que la Constitución de Brasil quedó suspendida durante la dictadura de Castelo Branco y fue reemplazada en la práctica por actos institucionales. Castelo Branco pronto entró en pugna con otros líderes militares al sostener la idea de que la dictadura debía ser solo transitoria. Tras 3 años de gobierno, Castelo Branco fue reemplazado en 1967 por Arthur da Costa e Silva. Era representante de los sectores más radicales del régimen y firmó el acto institucional número 5 que otorgó al presidente poderes dictatoriales, entre otras cosas. En agosto de 1969, Costa e Silva sufrió un accidente cerebrovascular, pero en vez de dejar encargado a su vicepresidente Pedro Aleixo, se creó una junta militar compuesta por Aurelio de Lira Tavares, Márcio de Souza Melo y Augusto Rademacher.
Finalmente, el 30 de octubre de 1969, estos fueron reemplazados por Emilio Garrastazu Medici, que se volvió el nuevo presidente. De línea dura, él promovió las mayores violaciones de derechos humanos del régimen, aunque era popular ya que su mandato se había acompañado del mayor crecimiento económico de cualquier presidente brasileño. En 1973 se estableció un sistema de colegio electoral y en 1974 Ernesto Geisel resultó electo presidente. Aunque la población civil no lo comprendió de inmediato, la llegada de Geisel marcó un avance hacia un gobierno menos opresivo e ideó un plan de democratización gradual, y además permitió al opositor Movimiento Democrático Brasileño o MDB realizar una campaña electoral libre antes de las elecciones parlamentarias de 1974, y el MDB obtuvo más votos que nunca. Al final de su presidencia, Geisel había permitido el regreso de los ciudadanos exiliados, restablecido el habeas corpus, puesto fin a la quinta ley institucional en diciembre de 1978 e impuesto al general João Baptista Figueiredo como su sucesor. Durante la administración de Geisel, Brasil modificó su política exterior para satisfacer sus necesidades económicas, y además Geisel transformó al país de un apoyo incondicional a Israel a una postura más neutral en los asuntos de Oriente Medio. Yendo con la presidencia de João Baptista Figueiredo, él condujo al país de vuelta a la democracia y continuó el proceso gradual de apertura iniciado en 1974. Sin embargo, los acontecimientos políticos se vieron eclipsados por el aumento de los problemas económicos y la deuda externa alcanzó proporciones descomunales. En 1984, el movimiento conocido como Diretas Já o Directas Ya en español tomó el control del país y representó la recién recuperada libertad de reunión y expresión. Finalmente, la democracia fue restituida en Brasil el 15 de marzo de 1985, asumiendo José Sarney como primer presidente civil. Ahora unos cuantos datos adicionales. A pesar de la terminología empleada para referirse a dicho periodo histórico, así como al régimen político que se implantó, la dictadura brasileña solo tuvo un breve periodo entre 1964 y 1967, en el que el sistema político mantuvo el carácter de régimen netamente militar. En 1967, el régimen se autoinstitucionalizó aprobando una constitución civil, la cual establecía un modelo de Estado burocrático autoritario. Bajo esta nueva Carta Magna, el presidente no era elegido por voto popular, sino designado por ambas cámaras del Congreso Nacional. Y además, como ya mencioné, durante la dictadura solo se permitían dos partidos, o sea, un bipartidismo. Y además, durante la dictadura se cometieron masivas violaciones a los derechos humanos, pero Brasil recibió asistencia logística y económica del gobierno de los Estados Unidos en lo que se llamó el Plan Cóndor en el marco de la Guerra Fría, que enfrentó al gigante norteamericano contra la Unión Soviética. Y eso, gente, esa fue la dictadura de Brasil. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bueno, gente, seguimos con la serie de dictaduras en Latinoamérica y les tengo que decir que el siguiente país para esta serie es Ecuador. Miren, hoy les voy a hablar de la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara, así como del Consejo Supremo de Gobierno, así que espero que les guste. Pero antes de hablar de este periodo de dictaduras, les voy a contar sobre algunas características de Ecuador y también un poquito de su historia. Ecuador es un país al noroeste de Sudamérica. Su capital es Quito y su ciudad más poblada es Guayaquil. Este país se ubica justo en la línea ecuatorial o el Ecuador, de ahí el nombre del país. En este país se hablan los siguientes idiomas: el español, el quechua, el shuar, entre otros. Lo que es Ecuador en su día pertenecía al Imperio Inca hasta la llegada de los españoles con Francisco Pizarro, quienes derrocaron a Atahualpa, el último emperador inca, y después Pizarro fundó Lima, y después Ecuador pasó a formar parte de uno de los 4 virreinatos de España, el Virreinato del Perú, hasta el siglo XVIII, cuando fue integrado dentro del Virreinato de la Nueva Granada con el nombre de Real Audiencia de Quito. Y ya después, en las independencias, se convirtió en la provincia libre de Guayaquil en 1820 y en 1822 pasó a formar parte de la Gran Colombia como el Distrito del Ecuador, que conformaba los siguientes departamentos: el departamento de Guayaquil, el de Ecuador y el de Azuay.
Y ya después, cuando la Gran Colombia colapsó en 1830, Ecuador se volvió un estado independiente y sus líderes posteriores serían Juan José Flores, Gabriel García Moreno, Eloy Alfaro y posteriormente José María Velasco Ibarra. Y además que tras su independencia, Ecuador se vería involucrado en una disputa territorial con su vecino Perú por los territorios que abarcaban la cuenca del Amazonas y la cordillera de los Andes, y de hecho estuvieron en guerra en 1941, y de hecho ya habían tenido guerra en el siglo XIX, y después les seguirían el conflicto del Falso Paquilla de 1981 y la guerra del Cenepa de 1995. En 1963, el presidente Carlos Julio Arosemena Monroy fue derrocado en un golpe de Estado y se creó una junta militar, la cual fue criticada por prácticas autoritarias, y finalmente en 1966, ante la presión popular, la junta militar le cedió el poder a Clemente Yerovi, quien se mantuvo en el cargo hasta la instalación de una asamblea constituyente, la cual nombró a Otto Arosemena Gómez como presidente, quien después llamó a elecciones, y dichos comicios eligieron a José María Velasco Ibarra, y este último enfrentó fuertes pugnas políticas, por lo que en junio de 1970 Velasco optó por la dictadura civil. Ahora, en 1972, Velasco se enfrentó a El Carnavalazo, que fue un golpe de estado que terminó por derrocarlo e instauró una dictadura comandada por Guillermo Rodríguez Lara. Y se ve que este último se definió políticamente como un ecuatoriano de izquierda moderada y con afanes progresistas, pero sin tendencias totalitarias. En la práctica se alineó con los Estados Unidos, cuyo gobierno dependía mucho, sobre todo en lo comercial y tecnológico. El gobierno de Rodríguez Lara se caracterizó por ser menos represor que otras dictaduras contemporáneas de la región. No se reportaron casos confirmados de desaparecidos políticos entre 1972 y 76, que fue el periodo del gobierno de Rodríguez Lara. Incluso muchos chilenos de izquierda que huían de Augusto Pinochet se exiliaron en Ecuador, especialmente entre 1973 y 1976. Después de 1972, los partidos políticos pedían un pronto retorno al orden democrático, ante lo cual Rodríguez Lara fue terminante con esta frase: "No permitiré que los partidos políticos se conviertan en tutores del gobierno". Además que se retomó la Constitución de 1945 durante el gobierno de Rodríguez Lara, pero también durante su gobierno hubo algo de represión, tampoco les voy a mentir. Apenas llegó al poder, decretó el estado de sitio y lo mantuvo vigente por cerca de 4 años, encarceló a varios periodistas que lo criticaban, entre otras cosas. Y además que su desempeño económico estuvo marcado por la bonanza petrolera, y el 28 de julio de 1973 Ecuador ingresó a la OPEP, o bien por su nombre oficial, que es Organización de Países Exportadores de Petróleo. En 1974, con la llegada al poder del general Augusto Pinochet en Chile, se dio inicio a una carrera armamentista entre aquel país y Perú. Esto causó preocupación en el gobierno, el cual pretendía modernizar su propio equipo bélico. Y en septiembre de 1975 hubo un intento de golpe de estado que falló. Finalmente, en enero de 1976, Guillermo Rodríguez Lara fue relevado del mando, tras lo cual su gobierno fue reemplazado por el Consejo Supremo de Gobierno, presidido por el almirante Alfredo Póveda. Se sabe que el Consejo Supremo de Gobierno asumió el poder con el objetivo de devolver el poder político a los civiles. Y además, los dictadores establecieron sendas comisiones jurídicas para elaborar el camino de retorno a la democracia. Y es que el plan de retorno a la democracia consistía en someter a referéndum aprobatorio 2 opciones: o una constitución nueva o el texto de 1945 pero reformado. Mediante un decreto que se hizo en diciembre de 1977, se convocó a referéndum para el 15 de enero de 1978. De los votos válidos, el 57,2% se inclinó por una nueva constitución, mientras que el 42,8% se inclinó por la constitución de 1945 reformada. Y es que el Consejo estableció que la nueva constitución entraría en vigor el día en que se posesionara el nuevo presidente de la República. Pero aunque el Consejo se fijó como meta devolver el poder a la sociedad civil, más de una vez parecía que se buscaba lo contrario. Pero bueno, entre 1978 y 1979 se celebrarían elecciones presidenciales que darían como ganador a Jaime Roldós Aguilera.
Y bueno gente, eso fue todo, espero que les haya gustado. Yo soy Holt Ferrier y nos vemos en el próximo video. Hoy vamos a hablar sobre Haití, un país en América ubicado en la Española, una isla que comparte con la República Dominicana. Forma parte de las islas llamadas Antillas y su capital es Puerto Príncipe. Hoy les voy a hablar sobre la dictadura de Haití. Específicamente hablo de la dictadura de los Duvalier, que duró de 1957 a 1986, así que espero que les guste. Todo comienza en la década de los 50, cuando François Duvalier, apodado Papa Doc, porque sí fue médico, ganó las elecciones de 1957, quedando como el nuevo presidente de Haití. Muchos haitianos lo vieron inicialmente como un reformador populista, sin embargo, pronto comenzó a mostrar comportamientos autócratas, por así decirlo. Se prohibieron los partidos políticos rivales y se cerraron los periódicos independientes. Los mulatos de raza mixta, que formaban gran parte de la clase alta de Haití, fueron hostigados, arrestados u obligados a exiliarse con frecuencia. Y esto a los mulatos pues no les gustó, por lo que uno de ellos intentó un golpe de estado. Y aunque falló, desde ese momento Duvalier se puso muy paranoico y con miedo de que lo derrocaran. Así que creó esta policía secreta que se llamaba Tonton Macoute. Y es que estos tipos eran brutales y podían deshacerse de elementos que le pudieran ser hostiles a Duvalier. Y no recibían remuneración alguna por ello. Y es que se dice que eran tan omnipresentes que los haitianos llegaron a tener mucho miedo de expresar cualquier forma de disidencia. En 1961 Duvalier fue reelegido, entre comillas, y es que se sabe que Duvalier era gran practicante del vudú. En 1958, Duvalier y su homólogo Rafael Leónidas Trujillo, que era el dictador de República Dominicana, firmaron un acuerdo de mutua protección. Sin embargo, en 1963, siendo Juan Bosch presidente de la RD, hubo una crisis diplomática entre ambos países. Apoyándose en el clima de la Guerra Fría y en el caso de la Revolución Cubana, Duvalier buscó una relación cercana con Estados Unidos y esto lo hizo volviéndose un férreo anticomunista. Y en 1964 Duvalier se autoproclamó presidente vitalicio. Ahora, si ven a Haití con esta bandera, esta fue la bandera que se usó durante la dictadura de los Duvalier. Me da placer decirles que desde hoy me proclamo presidente vitalicio. Cuando Duvalier finalmente falleció en 1971, fue reemplazado por su hijo Jean-Claude Duvalier, y en ese mismo año creó el Cuerpo de los Leopardos para contrarrestar el poder autónomo del Tonton Macoute, aunque con igual misión de mantener el miedo entre la población. Y es que durante su gobierno hubo una galopante corrupción y brutal represión contra la disidencia. Aunque también durante su gobierno Haití vivió una gran estabilidad y desarrollo económico. En 2004, el informe de Global Transparency incluyó a Duvalier entre los líderes políticos más corruptos del mundo. Finalmente, la dictadura de los Duvalier acabó en 1986 a raíz de la retirada de apoyo militar y económico de Estados Unidos y de un golpe de estado encabezado por Henry Namfi. Ahora les resumo cómo está Haití en la actualidad. Actualmente Haití enfrenta una profunda crisis y la capital, que es Puerto Príncipe, está dominada por pandilleros. Ahora con la siguiente escena se podrían hacer una idea de lo mal que está Haití en la actualidad. Oye, El Salvador, dime Haití, ¿cómo es que tú lograste derrotar a esos pandilleros en tu país? Gracias a que mi presidente Nayib Bukele los detuvo con mano de acero. Ojalá ser como tú. Y bueno gente, eso es todo, espero que les haya gustado. Yo soy Holt Ferrier y nos vemos en el próximo video. Hola gente, ¿cómo están? Aquí Holt Ferrier. En este video les voy a hablar sobre la dictadura de Panamá. Rechazo los cargos, totalmente. Soy inocente.
En fin, ya les voy contando. Es octubre de 1968 y el presidente de Panamá es este tipo, Arnulfo Arias Madrid. Pues resulta que el 11 de octubre de 1968, Arias Madrid fue derrocado en un golpe de estado, ascendiendo al poder un tal Omar Torrijos. Pero miren, si todavía no saben qué pasó después del golpe, déjenme decírselos. Tras el golpe se proclama presidente José María Pinilla, pero después habría algunos cambios en el mando golpista y al final Torrijos quedó en el poder. Y entre las cosas que hizo estuvo la promulgación de la Constitución de 1972. Y en cuanto al tema del Canal de Panamá, él firmó los tratados Torrijos-Carter. Es que en ese momento el Canal de Panamá estaba controlado por Estados Unidos y el tema del Canal de Panamá fue discutido en los tratados Torrijos-Carter, en que básicamente acordaban que sería devuelto a Panamá. Y el Canal de Panamá fue devuelto a los panameños el 31 de diciembre de 1999. Volviendo con Torrijos, este sufrió un accidente en la localidad de Cerro Marta, el cual le causó la muerte. Y tras esto habría algunos cambios en el mando panameño hasta el ascenso al poder del general Manuel Antonio Noriega en 1983. Y algo que debes saber es que él también era militar, al igual que Torrijos. Pero otra cosa que deben saber sobre Noriega es que él también estaba involucrado en el tráfico de sustancias y usaba medidas como la dedocracia y el fraude electoral. Esta última medida la usó en algunas ocasiones durante su gobierno, como en 1984, cuando Nicolás Ardito Barletta venció al opositor Arnulfo Arias Madrid, que por si ya se les olvidó era el mismo al que habían derrocado en el 68 en las elecciones de 1984. Pero es que la tendencia favorecía a Arias Madrid y por eso el resultado de las elecciones fue extremadamente dudoso. Y después mucha gente protestó contra Noriega por este evidente fraude electoral. Pero Noriega reprimió con dureza las manifestaciones. Pero bueno, mejor vámonos a los eventos de 1989. En mayo de ese año, un opositor al régimen de Noriega llamado Guillermo Endara se postuló para las elecciones de 1989 contra Carlos Duque, candidato del gobierno de Noriega. Y de hecho, Endara ganó las elecciones. Sin embargo, Noriega no reconoció su derrota y no solo eso, sino que anuló las elecciones. Pero bueno, mejor vámonos ya a la invasión estadounidense. Así como Cristo multiplicó los penes. En diciembre de 1989, Estados Unidos ejecutó una invasión hacia Panamá. Pero antes de llegar a eso, les cuento los eventos que condujeron a aquello. Es que hasta ese momento la situación en Panamá estaba más jodida que el piso de mi casa logró aventarle uno de esos teléfonos que son solo para llamadas. Y además que en ese momento los panameños estaban como perros rabiosos por lo que estaba haciendo Noriega. Así como Cristo multiplicó los penes. Rechazo los cargos. Totalmente. Soy inocente. Dame eso, maldito Manuel Noriega. Nos reprimes duramente a los panameños e hiciste trampa en 2 elecciones seguidas y la última la anulaste. ¡Ey, que hiciste trampa, pinche hater! ¡Deja de llorar! Antes de continuar, les quería decir una cosa. Me di cuenta que el 72% de la gente que ve mis videos no está suscrita. Así que por favor no se les olvide darle like, comentar cualquier cosa, aunque sea random. Y obviamente por favor no se les olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto cada vez que subo un video. Ahora sí, continuemos. El 15 de diciembre de 1989, Noriega declaró a Panamá en estado de guerra con Estados Unidos. Y el 20 de diciembre, Estados Unidos ejecutó una invasión a gran escala a Panamá para sacar a Noriega del poder. Finalmente, la invasión concluyó con la captura de Noriega y el fin de la dictadura en Panamá. Y bueno, gente, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Yo soy Holt Ferrier y nos vemos en el próximo video. Pero ¿qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hablar sobre la dictadura de Bolivia. Como verán, el país de Bolivia vivió una serie de dictaduras entre 1964 y 1982, destacando gobiernos como el de Hugo Banzer y el de Luis García Meza. Para los que estén viendo este video que no sabían que Bolivia también tuvo dictadura, este video les va a ser de gran utilidad.
En 1964, el general René Barrientos Ortuño derrocó al presidente Víctor Paz Estenssoro, quedando él en el poder, y en 1965 estableció una presidencia en conjunto con el general Alfredo Obando. En 1966, el régimen organizó unas cuestionadas elecciones en las que resultó elegido el propio general Barrientos. Y es que este llevó adelante un gobierno de desarrollismo económico y promulgó una nueva constitución. Durante el gobierno del general Barrientos, este se enfrentó a la guerrilla de Ñancahuazú, comandada por el Che Guevara. Y esta guerrilla, como el nombre lo sugiere, operaba en la zona del río Ñancahuazú, en la zona del Chaco boliviano. Al final, esta guerrilla cesó su actividad tras la muerte del Che Guevara en 1967. Durante el gobierno del general Barrientos hubo muchos asesinatos, como por ejemplo la masacre de San Juan en la localidad de Catavi. El 27 de abril de 1969, el general Barrientos murió en un accidente de helicóptero, siendo reemplazado por su vicepresidente Luis Adolfo Siles Salinas, quien sería derrocado unos meses después por Alfredo Obando, quien fuese presidente durante un año antes de ser derrocado en un golpe de estado, tras lo cual Juan José Torres quedó en el poder, y este a su vez fue derrocado en otro golpe de estado en 1971 por el militar Hugo Banzer. Y es que algo que te tengo que decir es que la dictadura de Banzer fue una de las más destacadas de la historia boliviana. Su régimen viró rápidamente desde una posición relativamente moderada a una mayor represión. Y es que Banzer ilegalizó a los partidos políticos, prohibió la acción sindical y suspendió los derechos civiles, y luego de ello recibió apoyo del Chile de Augusto Pinochet y de Estados Unidos. Y es que durante el gobierno de Banzer participó activamente del Plan Cóndor, y durante su gobierno incurrió al endeudamiento internacional y en alguna medida a los precios de las exportaciones bolivianas de estaño, el petróleo y préstamos de la comunidad internacional, que generó una de las deudas externas más grandes que ha tenido Bolivia y que sus críticos atribuyen como causa del posterior retraso y subdesarrollo de Bolivia. En noviembre de 1977, Banzer emitió un decreto en el que convocaba a elecciones para el año siguiente, y las elecciones de 1978 las ganó Juan Pereda Asbun. Sin embargo, tras la anulación de las elecciones por fraude electoral, Pereda dio un golpe de estado derrocando a Banzer y haciéndose con el poder, siendo derrocado unos meses después, tras lo cual un tal David Padilla se hizo con el poder. Y después en 1979 se harían nuevas elecciones, pero como ningún candidato obtuvo más de la mitad de los votos, el Congreso eligió a Walter Guevara como presidente interino, quien sería derrocado unos meses después por Alberto Natush Bush. Sin embargo, finalmente el 16 de noviembre de 1979 asumiría la presidencia Lydia Gayler. Y después en 1980 se harían nuevas elecciones que darían por ganador a Hernán Siles Suazo. Sin embargo, otro golpe de estado por parte de Luis García Meza evitó que asumiera, además de terminar derrocando a la presidenta Lydia Gayler. Ya después en el gobierno de García Meza hubo muchos asesinatos. Notable entre los muertos es Marcelo Quiroga Santa Cruz y 8 dirigentes del movimiento de izquierda revolucionaria asesinados en la masacre de la calle Harrington. Y es que hay algunos actos de corrupción que se atribuyen a García Meza. La dictadura de Luis García Meza es uno de los periodos más condenables de la historia boliviana. Su gobierno fue corrupto y autoritario, y hay indicios de que estuvo financiado por el tráfico de sustancias. Finalmente, las luchas internas entre diferentes facciones militares, sumadas a la presión constante del gobierno estadounidense y la izquierda, forzaron a Luis García Meza a renunciar en 1981, siendo reemplazado por Celso Torrelio, a quien un año más tarde reemplazaría Guido Vildoso Calderón. Con este último se cerraría el ciclo dictatorial, y en octubre de 1982 Hernán Siles Suazo asumiría la presidencia, acabando con aquel periodo dictatorial. Y bueno, gente, eso es todo. Espero que les haya gustado. Yo soy Holt Ferrier y nos vemos en el próximo video. Pero ¿qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hablar sobre República Dominicana, específicamente sobre las dictaduras que ha vivido República Dominicana, destacando caudillos como Buenaventura Báez y Pedro Santana, y destacando dictadores como Ulises Georeux,
Rafael Leónidas Trujillo, y también los 12 años de Joaquín Balaguer, y también la dictadura constitucional de Ramón Cáceres. En fin, ya les voy contando. Después de que lo que conocemos como República Dominicana se independizase de Haití, el país vivió un periodo de caudillismo con líderes como Buenaventura Báez y Pedro Santana. Ya les voy contando algunas cosas sobre ellos. En cuanto a Buenaventura Báez, a partir de su segundo periodo sus gobiernos se caracterizaron por ser muy corruptos y hubo una ocasión en la que la moneda emitida por el gobierno se llegó a devaluar en 1000%. Y en cuanto a Pedro Santana, en 1861, durante su última presidencia constitucional, él proclamó la anexión de Santo Domingo a la monarquía española. Y es que fue Santana quien dominó los inicios de la República Dominicana. Y como recién mencioné, fue él quien proclamó la anexión del país a España. Y es que Pedro Santana llegó a alternar el poder con Buenaventura Báez, representando el caudillismo inestable y las luchas internas del siglo XIX. Y en cuanto a Ulises Geuriaux, su gobierno se caracterizó por la represión y además a él se le recuerda como uno de los gobernantes más derrochadores y de hecho su gobierno llevó al país a la bancarrota, situación que provocó una fuerte inestabilidad política y fue la causa principal de la posterior intervención estadounidense de 1916. Además, él incurrió al endeudamiento externo y además se enfrentó a una invasión en su contra por unos revolucionarios dominicanos a quienes él derrotó fácilmente. Y finalmente, el 26 de julio de 1899, Geuriaux fue abatido por un grupo de conspiradores dirigidos por Ramón Cáceres y Horacio Vázquez. Estos últimos dos posteriormente llegarían a la presidencia, les cuento. El gobierno de Ramón Cáceres estuvo caracterizado por la pacificación del país, la modernización del Estado y una fuerte represión contra sus opositores. En primera instancia, él impulsó la infraestructura y firmó un acuerdo con Estados Unidos que estabilizó la deuda externa, pero aumentó la dependencia económica estadounidense. Pero finalmente, el 19 de noviembre de 1911, fue abatido por un grupo de adversarios. Y ahora vámonos a uno de los periodos más importantes de la historia de República Dominicana. Me refiero a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. En el año 1930, el militar Rafael Leónidas Trujillo ganó las elecciones de aquel año, siendo proclamado ganador con aproximadamente el 95% de los votos, pero después se supo que solo el 25% de los ciudadanos habían acudido a las urnas, lo que sugiere un fraude electoral masivo. Pero esto de hecho ayudó a consolidar a Trujillo, y es que Trujillo gobernó en 2 ocasiones como presidente y en gran parte de su dictadura como generalísimo. En este último puesto se valió de presidentes títeres. ¿Y saben quién más se valió de presidentes títeres durante su dictadura? Juan Vicente Gómez de Venezuela, quien durante su dictadura se sabe que también se valió de presidentes títeres en algunas ocasiones. En fin, la dictadura de Trujillo fue uno de los regímenes más férreos y opresivos de América Latina. Se sabe que Trujillo consolidó su poder eliminando a la oposición política, y además se sabe que hubo un culto a la personalidad de Trujillo. Cuando el huracán San Zenón de 1930 azotó la capital, que es Santo Domingo, Trujillo reconstruyó la ciudad en su propia imagen. Le cambió el nombre a Ciudad Trujillo y empezó a nombrar algunos otros lugares en honor a él mismo. Además, a Trujillo se le atribuye el siguiente acontecimiento de octubre de 1937 ocurrido en la frontera entre Haití y República Dominicana, en donde muchas personas murieron en un evento conocido como la Masacre del Perejil. La principal característica de esto era que obligaban a las personas a decir la palabra perejil, una palabra difícil de pronunciar por personas cuya lengua era el criollo haitiano. Después a esto le vendría a seguir el asesinato de las hermanas Mirabal en 1960, y este suceso, sumado al atentado al entonces presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, fue la gota que colmó el vaso para el pueblo dominicano.
El día 30 de mayo del año 1961, Trujillo se dirigía desde Santo Domingo hasta su ciudad natal de San Cristóbal cuando su vehículo fue emboscado y el propio Trujillo resultó asesinado. Después de este suceso, Rafael Leónidas Trujillo Martínez, también conocido como Ramfis, que era hijo del dictador, se hizo con el poder en República Dominicana. Sin embargo, debido a la inestabilidad social y la presión interna y externa, la familia Trujillo tuvo que exiliarse a España. Y ahora vámonos a otro periodo importante, los 12 años de Joaquín Balaguer. El gobierno de Joaquín Balaguer desarrolló un modelo autoritario a pesar de las garantías constitucionales. A pesar de sus métodos autoritarios, Balaguer tenía mucho menos poder que el dictador Trujillo y su gobierno era más suave. A pesar de esto, hubo una sensación de que en República Dominicana había un híbrido de dictadura y democracia. Los 12 años de Joaquín Balaguer se caracterizaron por una aguda represión política y se desarticularon principalmente movimientos de izquierda. Finalmente, en las elecciones de 1978 triunfó Antonio Guzmán Fernández, representante del Partido Revolucionario Dominicano, poniendo fin a la continuidad de Balaguer en el poder. Y bueno, gente, eso es todo. Espero que les haya gustado. Yo soy Holt Ferrier y nos vemos en el próximo video. Hola gente, ¿cómo estamos? Yo soy Holt Ferrier y hoy les voy a hablar sobre las dictaduras de Guatemala. Y es que el país de Guatemala estuvo dominado por dictaduras a lo largo del siglo XX, destacando figuras como Manuel Estrada Cabrera, Jorge Ubico Castañeda y Efraín Ríos Montt, estos siendo figuras clave en distintos periodos. Así que espero que les guste y ahora sí, comencemos. Manuel Estrada Cabrera llegó al poder en 1898 tras la muerte del presidente José María Reina Barrios y tan pronto como se hizo cargo de la presidencia no toleró ningún tipo de oposición. Y es que recordemos que Estrada Cabrera había sido primer designado a la presidencia. Y es que al morir asesinado el presidente José María Reina Barrios, Estrada Cabrera llegó a la presidencia por ser el primer designado para la sucesión a la presidencia del país y luego se mantuvo allí mediante elecciones fraudulentas por más de 2 décadas. Y como ya mencioné, no toleró ningún tipo de oposición, y es que de hecho llegó a sufrir una invasión en su contra por parte de un tal Próspero Morales que al final terminó siendo derrotado. Para 1916, Guatemala contaba con 2 millones de habitantes, pero como verán, esto no impidió que los aduladores de Estrada Cabrera lograran que este fuera reelecto con la absurda cantidad de 10 millones de votos. Finalmente, Estrada Cabrera fue derrocado en lo que se dio a llamar la Semana Trágica de 1920, tras haber estado en el poder durante 22 años. Jorge Ubico Castañeda llegó al poder en 1931 en medio de cierta inestabilidad tras la renuncia del presidente Lázaro Chacón González. El presidente interino Baudilio Palma había sido derrocado en un golpe de estado por Manuel Orellana, primo del expresidente José María Orellana. Pero este gobierno no fue reconocido por Estados Unidos y en enero de 1931 asumió la presidencia José María Reina Andrade, ministro de Gobernación durante buena parte del gobierno de Manuel Estrada Cabrera. Y es que de inmediato convocó a elecciones, a las cuales se presentó Ubico como único candidato. Resumen del gobierno de Jorge Ubico. Una vez en la presidencia, Ubico asumió poderes autoritarios y tenía entre sus objetivos reorganizar la administración pública. Su régimen se caracterizó por los intentos de destabilizar las finanzas del Estado, para lo cual redujo el gasto público. Y es que Ubico sostuvo su mandato por medio de un régimen totalitario y de una Asamblea Nacional Legislativa totalmente supeditada a sus designios. Y es que se le conoce por haber sido el último gobernante liberal autoritario en América Latina.
Finalmente, tras una serie de protestas de parte de la población urbana guatemalteca, Ubico se vio forzado a renunciar el 1 de julio del año 1994, dejando en su lugar a un triunvirato militar. Ahora vamos a hablar de otro periodo importante, el periodo de gobiernos militares de 1954 a 1986. Todo comenzó con el golpe de estado de 1954 que derrocó al presidente Jacobo Arbenz Guzmán, instalando al militar Carlos Castillo Armas, quien gobernó durante 3 años antes de ser abatido. Y después de él le siguieron otros gobiernos militares como el de Carlos Arana, Kiel Laugerud y Fernando Romeo Lucas García, y este último gobernó hasta el golpe de estado de 1982 que se gestó después de las elecciones de ese mismo año. Y además de impedir la investidura del presidente electo Ángel Aníbal Guevara, este golpe de estado también derrocó al presidente Lucas García, instalando al militar Efraín Ríos Montt. Con este último vendría uno de los capítulos más oscuros de la historia de Guatemala. Y es que en ese momento en Guatemala se estaba gestando ya una guerra civil que no finalizó sino hasta después del retorno a la democracia. Y es que Ríos Montt dio amnistías a las que se acogieron más de 15,000 guatemaltecos que habían participado de la guerra civil. El gobierno de Ríos Montt es considerado uno de los periodos más oscuros de la historia de Guatemala, y es que él implementó tácticas militares brutales para eliminar el apoyo a las guerrillas. Su gobierno se caracterizó por una represión masiva y un paulatino control social, además de la intensificación de la guerra civil. Finalmente, Ríos Montt fue derrocado en otro golpe de estado en 1983, tras lo cual se hizo con el poder Óscar Mejía Víctores, quien inició el proceso de transición a la democracia. Y finalmente en 1985 se hicieron nuevas elecciones que dieron por ganador a Vinicio Cerezo, acabando con aquel ciclo de gobiernos militares. Y bueno, eso es todo, espero que les haya gustado. Por favor, no se les olvide darle like, comentar y obviamente suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto cada vez que subo un video. Yo soy Holt Ferrier y nos vemos en el próximo video. Hola gente, ¿cómo estamos? Yo soy Holt Ferrier. Hoy vamos a hablar sobre México, específicamente de las dictaduras que ha tenido México, destacando a Antonio López de Santa Anna, Porfirio Díaz, Victoriano Huerta y la hegemonía del PRI. Pero en este video solo les voy a hablar de la dictadura de Porfirio Díaz, así que espero que les guste. El porfiriato fue un régimen autoritario que gobernó México a finales del siglo XIX, que estuvo dominado por el general Porfirio Díaz. Los pongo en contexto. Porfirio Díaz era un militar que había participado en la Segunda Intervención Francesa. Por cierto, si quieren un video de la Segunda Intervención Francesa en México, por favor háganmelo saber. En fin, Porfirio Díaz llegó a la presidencia en 1876, quedándose en el poder hasta 1911. Los pongo en contexto. Porfirio Díaz llegó al poder mediante el Plan de Tuxtepec el 28 de noviembre de 1876. Díaz se levantó en armas bajo el lema de no reelección, derrocando a Sebastián Lerdo de Tejada y asumiendo la presidencia por primera vez. Ya en su primer mandato se enfocó en pacificar el país, ganar el reconocimiento diplomático de Estados Unidos y arreglar la deuda externa. En 1880, Porfirio Díaz le entregó el poder a Manuel González Flores, quien fue presidente por unos 4 años hasta 1884, año en que Porfirio Díaz volvió a la presidencia, quedándose en el poder hasta 1911. La razón por la que Porfirio Díaz le entregó el poder a González Flores fue para respetar la ley de no reelección, aunque mantuvo gran influencia política.
Cuando Díaz volvió a la presidencia en 1884, modificó las leyes de manera consecutiva para reelegirse indefinidamente. Durante su gobierno, la red de vías férreas pasó de unos cientos de kilómetros a más de 19.000 kilómetros, conectando los mercados del país con Estados Unidos. Y también durante su gobierno hubo una inversión extranjera masiva. Y también hay que destacar a los científicos dirigidos por José Yves Limantour, que eran un grupo de intelectuales y políticos que coordinaron la administración pública bajo preceptos positivistas. El gobierno de Porfirio Díaz se caracterizó por la modernización del país gracias a la fuerte inversión extranjera, pero también por el autoritarismo, la represión política y una profunda desigualdad social. Y es que mientras las élites prosperaban, la mayoría de la población vivía en la pobreza, con salarios bajos y en condiciones de explotación. Y es que de hecho hubo mucho descontento por esto. Y obvio también hubo algunos levantamientos obreros como las huelgas de Cananea y de Río Blanco, que evidenciaron la verdadera cara de la dictadura porfirista. También cabe destacar la entrevista Díaz-Krillman entre Porfirio Díaz y el periodista canadiense James Krillman. En esta entrevista, Porfirio Díaz mencionó que México ya estaba listo para la democracia y que no se postularía para las elecciones de 1910. Pero como verán, esto fue completamente mentira y Porfirio Díaz sí se postuló para las elecciones de 1910, ganando de manera extremadamente dudosa. Y esto causó que Francisco Ignacio Madero, que fue candidato presidencial para las elecciones de 1910 por el Partido Nacional Antirreeleccionista, promulgara el Plan de San Luis en octubre de 1910, en el que llamaba a los mexicanos a que se levantaran en armas el 20 de noviembre. Este evento fue el que le dio inicio a la Revolución Mexicana, y unos 6 meses después se firmaron los tratados de Ciudad Juárez el 25 de mayo de 1911, con lo cual Porfirio Díaz renunció a la presidencia, concluyendo el porfiriato. Y bueno, gente, eso es todo. Espero que les haya gustado. Yo soy Holt Ferrier y nos vemos en el próximo video. Hola gente, ¿cómo estamos? Yo soy Holt Ferrier. Hoy vamos a hablar sobre la dictadura militar de El Salvador. Como verán, la dictadura militar de El Salvador duró casi 50 años, de 1931 a 1979, destacando figuras como Maximiliano Hernández Martínez y los presidentes del PRUD y del PCN. Así que espero que les guste. En diciembre de 1931, el presidente Arturo Araujo fue derrocado en un golpe de Estado, tras lo cual se formó un directorio cívico, que era una especie de junta militar. El 4 de diciembre de 1931, el directorio cívico le entregó el poder a Maximiliano Hernández Martínez, dando inicio al periodo de gobiernos militares. Maximiliano Hernández Martínez estuvo en el poder durante 13 años, desde 1931 hasta 1944. Al inicio de su gobierno hubo un levantamiento campesino en enero de 1932, el cual fue duramente aplastado, aunque no se puede obviar que Martínez ayudó a mejorar la situación financiera de El Salvador durante su gobierno. Su régimen buscó mantener la imagen de legitimidad democrática, aunque en las elecciones presidenciales él era el único candidato. En 1944 se vuelven a celebrar elecciones y Martínez se proclama presidente para un tercer mandato, medida que enojó a muchas personas porque violaba abiertamente la Constitución. Y esto condujo a la huelga de brazos caídos en mayo de 1944, que finalmente forzó a Martínez a renunciar el 9 de mayo de 1944. En 1948 se formó el Consejo de Gobierno Revolucionario, luego de un golpe de Estado que derrocó al presidente militar Salvador Castaneda Castro.
En 1950 el Consejo le entregó la presidencia a Óscar Osorio Hernández, quien era del Partido Revolucionario de Unificación Democrática. Osorio asumió la presidencia el 14 de septiembre de 1950 y sus políticas apoyaron el desarrollo económico y los programas de seguridad social. Pero a pesar de esto, no se implementó la reforma agraria para no alienar a los terratenientes ricos y a los oligarcas. En 1956, Osorio fue sucedido por José María Lemus, luego de que éste ganara las elecciones que se habían dado ese año. Durante su mandato, Lemus concedió amnistía a numerosos presos políticos y derogó varias leyes represivas instituidas por sus antecesores. Pero después de la Revolución Cubana, los alumnos salvadoreños fueron influenciados por el nacionalismo revolucionario de Fidel Castro, lo que condujo a protestas para que se implementara un sistema verdaderamente democrático en el país. En respuesta, Lemus abandonó sus reformas y arrestó a sus opositores políticos, pero esto causó que los militares se volvieran en su contra y fue derrocado en un golpe de estado en 1960. Luego de esto se formó una junta de gobierno que a su vez fue derrocada en otro golpe de estado y fue reemplazada por un directorio cívico-militar. En las elecciones presidenciales de 1962 ganó el candidato del Partido de Concertación Nacional, Julio Adalberto Rivera. Aunque solo el PCN tenía un candidato en las presidenciales, había otros partidos que se habían presentado a las legislativas, pero no obtuvieron escaños. El partido de oposición más destacado fue el Partido Demócrata Cristiano. Rivera involucró a El Salvador en la Alianza para el Progreso del gobierno estadounidense de John Fitzgerald Kennedy, que era una iniciativa para mejorar las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. También cabe mencionar la Agencia de Seguridad Nacional Salvadoreña, conocida por las siglas ANSESAL. La ANSESAL funcionó como la Agencia de Inteligencia Nacional del país y supervisó las operaciones de la Organización Democrática Nacionalista, abreviada Orden, que eran un grupo de paramilitares que manipulaban elecciones e intimidaban a los votantes. Rivera instituyó reformas electorales permitiendo que los partidos de oposición participaran en elecciones. En 1967 las elecciones las ganó Fidel Sánchez Hernández. A él se le recuerda por la guerra del fútbol contra Honduras, la cual me voy a reservar para un futuro video. La cosa es que esto terminó en un alto al fuego y un posterior tratado de paz. En 1977 asumió Carlos Humberto Romero, el último presidente militar de El Salvador. Después de la revolución sandinista en Nicaragua, Romero se empezó a preocupar de que la revolución se extendiera a El Salvador e intentó iniciar negociaciones con la oposición para que esto no sucediera, pero reprimió duramente las huelgas que se daban en el país. Cuando el presidente de Nicaragua, Anastasio Somoza, fue derrocado por los sandinistas en julio de 1979, esto causó alarma entre los jóvenes militares salvadoreños. Finalmente, la juventud militar dio un golpe de estado el 15 de octubre de 1979, derrocando a Carlos Humberto Romero e instaurando una junta revolucionaria de gobierno. El golpe de estado de octubre de 1979 puso fin al régimen militar y dio inicio a la Guerra Civil Salvadoreña, que duró hasta 1992 y finalizó con los acuerdos de paz de Chapultepec. Y bueno, gente, eso es todo. Espero que les haya gustado. Yo soy Holt Ferrier y nos vemos en el próximo video. Pero ¿qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Yo soy Holt Ferrier. Hoy vamos a hablar sobre las dictaduras de Costa Rica. Como verán, este país que conocemos como Costa Rica tuvo 3 dictaduras principalmente, siendo estas las de Braulio Carrillo, Tomás Guardia Gutiérrez y la de los hermanos Tinoco.
aunque también se va a mencionar el gobierno revolucionario de 1948. En fin, ya les voy contando. Después de independizarse de España, Costa Rica y los demás territorios de Centroamérica, salvo por Panamá, se unieron al primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide, para luego separarse y formar la República Federal de Centroamérica, de la cual Costa Rica formó parte hasta 1838, cuando Costa Rica se separa de la República Federal de Centroamérica y se constituye como Estado independiente, quedando Braulio Carrillo en el poder. En 1841, Carrillo se autoproclamó jefe vitalicio, con poderes absolutos. Limitó las libertades políticas y actuó de manera dictatorial, aunque es llamado el arquitecto nacional debido a que organizó la economía, impulsó el cultivo del café y creó el primer código civil del país. En 1842, Braulio Carrillo sería derrocado por Francisco Morazán, quien unos meses después también resultaría derrocado tras un levantamiento en Alajuela. En 1870 llegó al poder el general Tomás Guardia Gutiérrez, luego de derrocar al presidente Jesús Jiménez Zamora. Se sabe que Guardia ejerció una dictadura de carácter militar y personalista durante un periodo de 12 años, entre 1870 y 1882. Pero a pesar de gobernar de manera autoritaria y centralizada, introdujo reformas de corte liberal y progresista, destacando la abolición de la pena de muerte en 1877 y la promulgación de la Constitución de 1871. Además, Guardia fue el primero de una línea de presidentes liberales, periodo conocido como el Estado Liberal, que fue una sucesión de presidentes liberales que gobernarían el país hasta 1940. Finalmente, Tomás Guardia Gutiérrez fallecería el 6 de julio de 1882. Ahora nos vamos a otro periodo importante, el de la dictadura de los hermanos Tinoco. El 27 de enero del año 1917, los hermanos Federico y José Joaquín Tinoco Granados dieron un golpe de estado y derrocaron al presidente Alfredo González Flores, quedando Federico Tinoco como presidente y José Joaquín Tinoco como ministro de guerra. Después se hicieron nuevas elecciones presidenciales, las cuales ganó Federico Tinoco, a la par que se hacían unas elecciones para una asamblea constituyente, con lo cual Tinoco promulgó una nueva constitución a su medida y anuló las libertades civiles. Y es que se sabe que el golpe de enero de 1917 fue respaldado inicialmente por la élite cafetalera. El régimen utilizó a militares leales, conocidos popularmente como los esbirros, para perseguir a los opositores políticos. Sin embargo, el gobierno de Tinoco tuvo que enfrentar los estragos de la Primera Guerra Mundial, lo que generó devaluación de la moneda, desempleo y un severo desabastecimiento de productos básicos. Además, el gobierno estadounidense del presidente Woodrow Wilson aplicó una política de no reconocimiento a gobiernos surgidos por golpes de Estado, debilitando drásticamente el soporte financiero y político del régimen. A partir de 1918 empezarían las manifestaciones contra el régimen de Tinoco. Destacaron incursiones opositoras armadas desde las fronteras, como la Revolución de Zapoá de mayo de 1919. El descontento generalizado llegó a su punto crítico con el asesinato del periodista Rogelio Fernández Güell y del docente Marcelino García Flamenco por parte del régimen, al punto que el día 10 de agosto del año 1919, José Joaquín Tinoco fue asesinado y unos días después, Federico Tinoco renunció a la presidencia y se exilió en Europa. En 1948 estalló la Guerra Civil de Costa Rica, también conocida como la Guerra del 48, en la que el Ejército de Liberación Nacional, liderado por José Figueres Ferrer, se rebeló contra el gobierno de Teodoro Picado como consecuencia de la anulación de las elecciones que se habían dado ese año,
que presuntamente habían sido ganadas por el candidato de la oposición Otilio Ulate Blanco. Finalmente, tras un mes y medio de guerra, el ELN derrotó y derrocó al gobierno de Picado, estableciendo un gobierno revolucionario presidido por Figueres. En 1949 se convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente, con lo cual se promulgaría la actual Constitución de Costa Rica. Finalmente, el 8 de noviembre de 1949, el gobierno revolucionario le entregó el poder a Otilio Ulate Blanco. Y bueno, gente, eso es todo. Espero que les haya gustado. Yo soy Holt Ferrier y nos vemos en el próximo video. Pero ¿qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Yo soy Holt Ferrier. Este es el último capítulo de la serie de dictaduras en Latinoamérica. Y en este último capítulo de la serie vamos a hablar sobre las dictaduras de Honduras. Verán, este país que conocemos como Honduras tuvo dictaduras principalmente en el siglo XX, alternando entre regímenes civiles autocráticos y gobiernos militares. La dictadura más larga de la historia de Honduras fue la de Tiburcio Carías Andino, quien estuvo 16 años consecutivos en el poder. Tiburcio Carías Andino era un militar que había tomado parte en la Segunda Guerra Civil hondureña de 1924. Tiburcio Carías Andino llegó al poder por la vía democrática en 1932 de la mano del Partido Nacional de Honduras. Sin embargo, unos años después, Carías modificó la constitución para mantenerse en el poder. En el ámbito económico, su gobierno estuvo marcado por los efectos de la Gran Depresión de 1929. Su régimen otorgó masivas concesiones y amplias garantías a corporaciones estadounidenses. Consiguió estabilizar la economía nacional y pagar la deuda externa del país, aunque a costa del sacrificio salarial y la nula organización sindical de la clase trabajadora. Se construyeron carreteras, puentes y se fortalecieron las Fuerzas Armadas junto con la creación de la Fuerza Aérea Hondureña. Sin embargo, como toda dictadura, el gobierno de Carías se caracterizó por la represión política. A finales de la década de los 40, la presión del gobierno de Estados Unidos, que buscaba democratizar la región luego de la Segunda Guerra Mundial, y el descontento popular forzaron a Carías a convocar elecciones. Carías evitó postularse directamente y el 1 de enero de 1949, Carías le entregó el poder a Juan Manuel Gálvez. En noviembre de 1954, el presidente Juan Manuel Gálvez dejó el poder por problemas de salud, dejando a su vicepresidente Julio Lozano Díaz como presidente encargado. Las elecciones de 1954 no dejaron ganador con mayoría absoluta y el Congreso Nacional no logró sesionar para elegir al sustituto. Por este vacío legal, el 5 de diciembre de 1954, Lozano disolvió el Congreso y se autoproclamó presidente de facto. Concentró los poderes ejecutivo y legislativo, asesorado únicamente por un Consejo de Estado designado. Persiguió activamente a la oposición, cerró medios de comunicación y encarceló o exilió a líderes políticos y sindicales. Pese a su carácter autoritario, otorgó el voto a la mujer por primera vez en Honduras e introdujo el Estatuto del Trabajo. El régimen de Lozano vería su fin el 21 de octubre de 1956, cuando las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado, derrocando a Lozano e instaurando una junta militar que posteriormente convocó elecciones, las cuales ganó Ramón Villeda Morales. El 3 de octubre de 1963 hubo un golpe de Estado que derrocó al presidente Ramón Villeda Morales, quedando en el poder el militar Oswaldo López Arellano. El golpe ocurrió a pocos días de las elecciones presidenciales para evitar el triunfo del líder liberal Modesto Rodas Alvarado.
López Arellano justificó la intervención militar bajo el pretexto de combatir una supuesta infiltración comunista en el Estado. Disolvió el Congreso Nacional, prohibió la actividad política, declaró el estado de excepción y exilió a la oposición. Sin embargo, durante su mandato se vivió una considerable estabilidad económica y social, llegando a ser Honduras uno de los países más seguros de América. Además, durante su mandato ocurrió la Guerra del Fútbol, luchada contra El Salvador, gatillada por tensiones migratorias y disputas fronterizas. En 1971, López Arellano permitió que se hicieran nuevas elecciones, que dieron por ganador a Ramón Ernesto Cruz. Sin embargo, tan solo 18 meses después, en diciembre de 1972, López Arellano dio otro golpe de Estado, derrocando a Ramón Ernesto Cruz y asumiendo la presidencia una vez más. A diferencia del primer periodo, el régimen adoptó medidas de corte nacionalista y populista. En 1975, la Comisión de Seguridad e Intercambio de los Estados Unidos expuso un esquema de la United Brands Company para sobornar a funcionarios hondureños. Esto llevó a que López Arellano fuera destituido el 22 de abril de 1975, siendo reemplazado por Juan Alberto Melgar, quien a su vez, unos años después, fue reemplazado por Policarpo Paz García, quien en 1981 concretó la transición democrática realizando nuevas elecciones, las cuales ganó Roberto Suazo Córdoba, quien se posesionó como presidente el 27 de enero de 1982, dando inicio a la actual era democrática en Honduras. Y para finalizar, el 28 de junio de 2009 hubo un golpe de Estado que derrocó al presidente constitucional Manuel Zelaya, tras lo cual quedó Roberto Micheletti como presidente interino, aunque esto suele verse como una ruptura del orden constitucional. Y bueno, gente, eso es todo, espero que les haya gustado. Yo soy Holt Ferrier y nos vemos en el próximo video. Y bueno, gente, eso fue todo. Espero que les haya gustado esta recopilación. Yo soy Holt Ferrier y nos vemos en el próximo video.